Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días, bienvenidos. Aquí estamos, como siempre, listos en Palabra Cierta para llevarles este espacio cargado de cápsulas educativas y sobre todo de esa capacidad de hacerlos reflexionar, porque justamente es nuestro propósito. Este público que siempre está ahí conectado, lo que más busca es cómo generar ese pensamiento crítico, cómo cuestionarse, porque finalmente es lo que nos permite obtener muchísimos éxitos en la vida, ¿no? La capacidad de análisis. Y es parte de lo que tenemos acá como propósito con nuestros grandes invitados en Palabra Cierta. Recuerden que desde ya nosotros ponemos a su disposición las redes sociales de este espacio, Palabra Cierta Piso Televen, Televen TV, la de nuestro canal, y la mía, que es Zambrano Miguel, para que dejen todos sus comentarios o sugerencias. Además, también te recuerdo que ese código QR que está en pantalla es para que lo puedas escanear y de esta forma descargues en nuestra aplicación, que es Televen Stream, porque definitivamente Televen está en todo. A ver, muchos describen la lectura como una de las experiencias más transformadoras que el ser humano puede cultivar, pues trasciende de la simple decodificación de palabras para convertirse en un portal hacia infinitas realidades. A diferencia de la lectura académica o técnica, que suele estar ligada al deber y la evaluación, leer por el puro gusto de hacerlo nos permite vivir múltiples vidas en una sola. Es un ejercicio de libertad donde la curiosidad intelectual toma el mando, permitiéndonos explorar épocas, sentimientos y pensamientos que de otro modo permanecerían ajenos a nuestra propia existencia. Más allá del entrenamiento y del entretenimiento que nos genera este hábito de la lectura, pues actúa como un espejo que expande nuestro vocabulario emocional y nuestra capacidad de empatía. Al sumergirnos en las historias de otros, aprendemos a poner nombre a lo que sentimos y a comprender las complejidades de la condición humana. No se trata de acumular información, sino de nutrir el espíritu y afinar la sensibilidad, convirtiendo cada libro en una herramienta de autoconocimiento que nos ayuda a navegar el mundo con una perspectiva mucho más amplia y profunda. Es increíble. Diversos estudios de neurociencia han demostrado que tan solo 6 minutos de lectura pueden reducir los niveles de estrés en un 68%. Además, se ha comprobado que las personas que mantienen un hábito de lectura constante tienen un 32% menos de probabilidad de experimentar un deterioro cognitivo rápido en la vejez. Comparado con quienes no leen, estas cifras resaltan que la lectura no solo alimenta la mente, sino que protege la salud del cerebro a largo plazo. Si me preguntan, debemos empezar a recuperar el hábito de leer por placer. No es necesario empezar con textos complejos. Lo importante es elegir una historia que nos apasione para que el libro se convierta en un aliado y no en una carga. Al abrir una obra, hoy mismo estamos sembrando la semilla de una mente más ágil, un corazón más comprensivo y una vida intelectualmente vibrante. Hoy aprenderemos sobre el valor de la lectura por placer y para eso nos acompaña un experto en la materia. Él es escritor y profesor universitario, además muy orgulloso me siento de recibirlo hoy acá en el estudio de Palabra Cierta, así que recibamos al profesor Rafael Arraiz. ¿Cómo está, profesor? Bienvenido. Mucho gusto, Miguel. Encantado de estar contigo y tu audiencia. No, qué placer tenerlo por acá. Además, lo admiro muchísimo, lo escucho en radio, sé toda su historia y esto hoy seguramente nos va a llevar al siguiente nivel de comprensión de lo que significa la lectura. Pero antes de eso, quiero que veamos rápidamente unas encuestas que hizo nuestro equipo de producción en la calle, a ver qué piensa del tema que justamente hoy estaremos desarrollando. Vamos a verlo. No leo casi mucho, más o menos leo como la Biblia, si es que, ¿sabes? Una aplicación que tengo por mi teléfono, cosas así. Creo que casi todas las personas de mi edad, más o menos, como que les es más fácil leer por teléfono y eso, en aplicaciones y todo. Pues porque, o sea, yo creo que más allá, como que no estás tan pendiente del teléfono y de la tecnología y de lo que pasa alrededor. Bueno, que lean para que sean un poquito más aplicados y más inteligentes. Me gustaba leer, me gusta leer y sigo leyendo. Es necesario leer. Y leer en voz alta de paso y leer hasta 2 y 3 veces un libro, porque cada vez que lo lees lo vas a encontrar distinto. Porque además de esto, leer te va a ayudar con la parte del raciocinio y de la asociación de vocabulario. No leo tanto, por lo menos me gustaba mucho leer y ahora no leo mucho. O sea, en la lectura uno se sumerge, se imagina personajes, el escenario, todas esas cuestiones. Creo que nos llena más de conciencia, de aprendizaje y dejamos un poquito las redes. Bueno, uno que te trae educación, lo que te mantiene en el liceo es educación y aprendizaje. El otro es por diversión, creatividad, porque te gusta, X.
Profesor, ¿es fácil comenzar a ver la lectura como un placer? Por supuesto, así es que debe comenzar a verse, como un placer que nace en la niñez, cuando comenzamos a leer y podemos empezar a descubrir los tesoros que tiene para nosotros la lectura. Y hoy justamente vamos a hablar de ese tema tan interesante, así que ya venimos con más de Palabra Cierta. Recomendadísimo. Hoy quiero hablarles sobre la cinta El Club de los Poetas Muertos. Esta película narra la llegada de un carismático profesor de literatura, John Keating, a una estricta academia de varones en los años 50. A través de métodos poco convencionales, dicho profesor despierta en sus alumnos la pasión por la poesía y la lectura, bajo el famoso lema Carpe Diem. Los jóvenes descubren que los libros no son solo textos para memorizar, sino herramientas poderosas para encontrar su propia voz y entender el mundo desde una perspectiva emocional y libre. Además, subraya que la literatura nos ayuda a dar nombre a sentimientos profundos, convirtiendo el acto de leer en una experiencia vital, transformadora y no una simple tarea escolar. Sin duda alguna, este largometraje está recomendadísimo. Recomendadísimo. Y seguimos con más de Palabra Cierta, ya listos para conversar sobre el valor de la lectura por placer con nuestro gran invitado de hoy, el doctor y profesor Rafael Arraiz. ¿Cómo está? Mucho gusto, Miguel, gusto de estar aquí contigo. No, vale, un honor, además que compartimos este gusto por la lectura y quiero comenzar por lo más básico, ¿no? Los niños. Sí. Yo recuerdo que en mi casa, profesor, nada más estaba el Salmo 91 abierto de la Biblia y no hubo el hábito de la lectura. Cuando comencé a leer en la universidad me costó muchísimo. Claro. Tenía ya unos 20 años, solamente había leído que sí María, Doña Bárbara, por obligación en el colegio, porque es muy diferente leer por obligación, quizás por una carga académica, que por placer, ¿cierto? Sí, yo creo que en la educación la emulación, el ejemplo cuenta mucho. Y si uno ve de niño a sus padres, al padre, a la madre, a las hermanas, a los hermanos leyendo y experimentando un placer con la lectura, muy probablemente desde niño se anima a meterse en esos mundos donde están metidos miembros de su familia, ¿no? ¿Qué sería lo recomendable para comenzar a leer en la infancia y en la adolescencia? Pues yo diría que libros de aventuras, libros donde los adolescentes les gustan mucho los temas límites de la vida, ¿no? Las aventuras, la muerte, el nacimiento, los conflictos, las historias de amor, por supuesto, los temas de detectives, donde se persigue descubrir un enigma, un misterio. Todos esos son temas muy sabrosos y hay muy buena literatura para eso. Para la formación de los niños en esa actividad en la que están invitados a ser una suerte de detectives, de investigadores de situaciones que en principio no tienen explicación. Bueno, incluso J.K. Rowling con el fenómeno Harry Potter, por ejemplo, el mejor ejemplo, ¿no? El mejor ejemplo. Imagínate, además estamos hablando de la autora más vendida en la historia de la humanidad, ¿no? Los 7, 8 libros de Harry Potter se vendieron como nada se ha vendido. Y ella, yo creo que ala un hilo, toca una tecla importante y es esa de convertir al lector juvenil en un investigador de algo que está ocurriendo. Más lo mágico, la misma historia, ¿no? Más lo mágico, por supuesto. La magia es fascinante, no es gratuito que lo que desarrolló García Márquez, un autor extraordinariamente leído, es el realismo mágico precisamente. Eso que tenemos en Latinoamérica, que ocurren cosas que no tienen explicación racional y que están allí, que han sido relatadas por nuestros abuelos, por nuestros padres. Ese mundo extraño, atípico que trabaja García Márquez, también se usa mucho a los adolescentes, a los jóvenes. Para aprovechar a García Márquez y a J.K. Rowling, que han sido unos fenómenos porque no solamente son sus libros, sino también las han llevado a las películas, ¿no? Cuando una persona lee, por ejemplo, 100 años de soledad y ve la serie en Netflix, dice, hey, pero no se parece. Y lo mismo pasa con Harry Potter, ¿no? La lectura pareciera, profesor, que fuese más minuciosa, que en la mente uno es capaz de recrear hasta cosas más increíbles que en la misma película. Claro, porque es imposible que no sea así, porque
Cien años de soledad tiene 400 páginas y cuando haces una serie de 10 capítulos, forzosamente estás haciendo una reducción y la gente dice, bueno, ahí no está esto y aquello y lo demás allá. Bueno, pero es que el guionista tiene que seleccionar porque no puedes hacer una serie de 80 capítulos. Claro. Y lo mismo pasa con las películas de Harry Potter. De modo que, bueno, de hecho, hace poco en esta gran película que se llama Hamnet, quienes han leído la novela dicen que la película es un resumen demasiado apretado, que la novela es mucho más rica que lo que la película ofrece. Pero una cosa es el lenguaje escrito y otro el lenguaje audiovisual, que es forzosamente más compacto, más resumido. Además que cuando leemos por placer, que es muy diferente a esa lectura obligatoria del colegio o de la universidad, hay allí unos procesos muy interesantes a nivel neuronal, ¿no? Hay más conexiones, hay más creatividad, más imaginación. Hay quizás también esa capacidad de ir más allá de lo que hasta el mismo escritor puso. Claro, y además tú estás leyendo eso sin ninguna obligación. Tú no lo estás leyendo porque te van a hacer un examen, porque tienes que redactar un trabajo o porque vas a presentar un examen. Tú estás leyendo ese libro porque quieres. Entonces eso te ubica en un espacio de libertad muy interesante. Puedes repetir un capítulo porque no lo comprendiste o porque lo disfrutaste mucho y quieres repetirlo. De modo que esa lectura por placer es fundamentalmente un ámbito arbitrario, liberal, en el que te mueves con mucha soltura y sin ningún apremio, ¿no? En mi primer libro, profesor, ¿no?, de comunicación que se llama Si sentimos lo que decimos, escuchar lo que queremos, yo creé una pequeña analogía de la lectura y el sushi. Yo decía que la gente cuando va a comenzar a leer debe ser como con el sushi, que uno comienza con un sushi temporizado y no uno crudo. Sí. Entonces tiene un alumno que una vez me dijo, profesor, ahora sí voy a comenzar a leer, 35 años, nunca había leído, se compró 100 años de soledad. A la página 3 ya el hombre estaba cansado. Claro, no, es que cometió un recomendable, error. justamente. Cometió un error y la analogía con el sushi es correcto. Y con la comida en general, uno empieza comiendo comida elemental y a medida que el gusto se te va desarrollando, vas exigiendo más elaboración. Lo mismo pasa con la lectura. No debes empezar con productos tremendamente elaborados, sino más bien con libros, si se quiere, sencillos, sin complicaciones en las metáforas, en las imágenes, porque eso está reservado para el momento en que tienes mejor desarrollado el paladar. Claro. Cuando se te ha desarrollado el gusto, entonces entras en García Márquez, entras en Jorge Luis Borges, un autor muy exigente, o entras en Kafka, o entras en Proust, o entras en Rómulo Gallegos también, que nos hacen leer Doña Bárbara en tercer año de bachillerato y probablemente no estamos preparados para la densidad de ese libro, ¿no? Y es aquí cuando entendemos quizás que también hay lecturas para distintos tipos de personas. Muchos dicen, bueno, pero es que tienes que ser un lector integral. ¿Es recomendable ser integral o más bien, mira, yo soy más de autoayuda, yo busco más liderazgo, busco más ventas, me gusta la filosofía? ¿Cómo se percibe eso? Mira, ser un lector integral no está mal, pero no es la única manera de ser un lector. Hay lectores profesionales, ¿no? Digamos un sociólogo que lee solo libros de sociología y los disfruta y le traen un placer también, ¿no? Si tú me apuras, te diría que sí, que el lector interesado en muchos temas es un lector más proclive al placer que el lector específico profesional, ¿no? Yo creo que, sin embargo, volvamos a la metáfora culinaria, hay que probar distintos pasapalos para saber qué es lo que le gusta a uno. Entonces conviene leer novelas, cuentos, ensayos, historia, política, autoayuda, como tú estás diciendo, quizás algo más profundo como puede ser la psicología, la psiquiatría, la filosofía. Y uno va encontrando allí los platos que son para uno. Cada quien está destinado a determinada gastronomía y a determinada escritura. Totalmente. Ahora, ¿cómo comenzar ese hábito de la lectura por placer? Me lo responde en la próxima parte para que nuestros televidentes tengan allí ese paso a paso y comiencen a descubrir el mágico mundo de la lectura. Ya venimos con más de Palabra Cierta. Y
Estamos de vuelta acá en Palabra Cierta, hoy hablando de un tema súper interesante, además muy oportuno, cómo crear ese hábito de la lectura por placer. Converso con el profesor Rafael Arraiz, experto en la materia, además profesor universitario, magíster, y para usted de contar, historiador. Le hacía una pregunta ahorita que a nivel de historia, todo lo que estamos viviendo en estos tiempos modernos es muy interesante, ¿no? Porque a los libros se va a llevar una parte de lo que hemos visto, y quiero aprovechar el momento, cómo hacer esa comparación entre la historia que se escribió hace 200 años, que la vio una persona, dos personas, y quizás hoy, que la vimos todos, pero usted, que es el escritor, comienza a plasmarla. Bueno, empezando porque no solo que ahora la ven muchas personas que la refieren de manera inmediata, periodistas, influencers, youtubers, lo que sea, ¿no? Sino que también se han acelerado los tiempos históricos. Nosotros en el mundo hemos vivido en 2 meses lo que probablemente antes se hubiera tomado años y hasta décadas. Entonces hay una aceleración del tiempo histórico que hace todavía más complejo para el historiador tomar distancia, ¿no? Porque la distancia para el historiador es importante. Yo tengo la impresión de que primero están los periodistas, que son los que recogen el hecho, lo documentan, los fotógrafos, los cineastas, y después viene el historiador que toma todo ese material, lo nutre también con fuentes primarias que él puede desarrollar con entrevistas o pulsando documentos, y entonces reconstruye unos hechos históricos, una coyuntura, busca unas causas, busca unas consecuencias, busca unas relaciones entre unos hechos y otros, y bueno, ahí va saliendo un libro de historia, que dicho sea de paso, en el mundo editorial la historia tiene mucha demanda, hay muchos lectores de historia, no solo en Venezuela, sino en el mundo entero, y de allí que se haya desarrollado con mucha salud la novela histórica. Es de las novelas que más se venden, porque, ¿y qué te revela eso? Que la gente tiene interés en los hechos históricos, pero que muy probablemente no acude a ellos a través de los historiadores científicos porque les resulta un lenguaje un poco ajeno, pero sí recurre a esos hechos históricos a través de un novelista. Oye, qué interesante, ¿no? Y aquí la pregunta que le hacía en el bloque anterior era justamente cómo crear ese hábito. Imagínese que usted hizo una novela histórica, ¿verdad? Que además sé que tiene un par de libros. ¿Cómo generar ese hábito y que no se vuelva una rutina monótona, aburrida? Porque normalmente la gente relaciona el leer con es que me va a dar sueño, es que eso no lo entiendo de manera explícita, y para usted contar cuántas excusas más, ¿no? Bueno, yo creo que hay que seguir el consejo de Jorge Luis Borges, un gran lector, y decía, si no me atrapa en las 5 o 6 primeras páginas, no es un libro para mí, y no siento ninguna culpa en no leerlo. No todos los libros son para todos los lectores. Cada uno de los lectores tiene sus libros. Y si hay una persona que no es lectora, bueno, yo lo lamento mucho porque el que no le gusta leer se pierde muchas cosas en la vida. Es decir, si tú lees, pues puedes vivir muchas vidas a lo largo de tu vida a través de los personajes de tus novelas preferidas, de tus cuentos. De modo que la lectura es como una caja de resonancia, ¿no? Es decir, te va ampliando la realidad, te la hace cada vez más rica, más compleja, más sabrosa. De modo que sustraerse de la lectura a mí me parece, bueno, una lástima, digamos así, ¿no? Por eso yo creo que es importante ofrecerle a los niños y a los adolescentes, decirles, mira, aquí está esto. Si te interesa, tienes un mundo que no te va a alcanzar la vida para leer todo lo que puedes leer. Ahora, si ellos no se interesan, bueno, cada quien es libre, ¿no? Totalmente. Profesor, desde una visión pedagógica, ¿cuáles son los beneficios de la lectura para niños y adultos, ¿no? Porque finalmente a todos les funciona. Muchísimos. Empezando que mientras más lecturas tengas, mientras más hayas elaborado un tema, desde el punto de vista pedagógico, como profesor, vas a tener mayores posibilidades de explicarlo, de comprenderlo en su totalidad. Porque en el proceso pedagógico
impartir, ofrecer contenido es muy importante. Esa idea extraña de la educación en los últimos años, según la cual el alumno tiene que buscar la información y el profesor no es alguien que da contenido, yo creo que no es correcta. El profesor debe dar contenido y debe enamorar e instruir al alumno para que él también lo busque. Pero ¿quién mejor para enamorar a los alumnos que un profesor que domine la materia? Claro. Eso no tiene sustituto. Y que tenga además muchos recursos, ¿no? Metáforas, analogías. Lo que quieras. Y eso no se logra sino leyendo. No hay otro camino. Totalmente. Hablando de la infancia, ¿no? Sobre todo acá para Venezuela, quizás hace falta meterle el ojo a esas políticas públicas con los chamos en los barrios, en cualquier zona urbana y no urbana, más bibliotecas, más libros, que haya además también una forma pedagógica de hacerles entender la importancia, porque a veces creo que también dentro del pensum educativo y dentro de la pedagogía, hay como que si no lees esto vas a raspar, si no lees esto no puedes pasar la materia. Bueno, sigamos el ejemplo de Suecia, uno de los países más desarrollados del mundo. ¿Qué decisión tomó el Ministerio de Educación recientemente? Volver a los libros impresos. Wow. Porque el estudio que se hizo determinó que en los niños, que si los niños solo se educan con la pantalla de la tableta o del teléfono, van a tener problemas cognitivos importantes. Y decidieron dejar de lado los métodos digitales en el aula y volver al libro impreso. Y otra cosa, volver a escribir a mano. Porque se crean unas conexiones entre el lápiz, la pluma, la mano y el cerebro que no ocurren cuando estás solamente tecleando en una pantalla de una tableta, de una computadora o de un teléfono. Creo que son hallazgos que hay que atender, ¿no? Muy interesante, además que también ahí la corteza prefrontal del cerebro genera mayor recordación, ¿no? Cuando escribimos. Que creo Por que supuesto. Yo le digo a mis alumnos, tomen apuntes, porque de esa manera van a recordar lo que estamos hablando. Es así. Bueno, profesor, de verdad que feliz y contento de tenerlo por acá en este espacio llamado Palabras Ciertas. Vamos a aprovechar de dar sus redes sociales. Además también hacemos ahí promoción del programa en la radio, porque siento que todo lo que dice allí es vital para nosotros que estamos en proceso de formación constante. Claro, bueno, el programa en la radio se titula Venezolanos, un programa sobre el país y su historia, 90.3, Unión Radio, sábados 12 del día, domingos 10 de la mañana, y mis redes son @RafaelArraiz y Rafael.Arraiz en Instagram. Bueno, muchísimas gracias por su presencia. A ti, de hoy. Miguel, con un gran gusto estar aquí contigo. Bueno, nosotros nos despedimos por la mañana de hoy, como siempre, llevándoles contenido de valor. Cuídense mucho, pórtense bien, Dios les bendiga. Esto fue Palabra Cierta. Chao, chao.